Magnífico vídeo de entrada, ¿no? Veía ahí los créditos, el nombre de Manolo, el nombre de muchísima gente que ha puesto voz, imágenes también. Ha sido un vídeo precioso que nos emociona. Ahí está Loli, que fue constituyente. Ahí está Paco Afonso con Jerónimo, que donde estén seguirán trabajando por el Partido Socialista. Ahí está Juan Carlos Alemán, recordando a Manolo Armas, todo lo que fue aquella moción de censura tremenda. Santiago Pérez, Pedro, precioso el vídeo que demuestra la fortaleza de una organización que es la nuestra en una isla fundamental que es la isla de Tenerife. Así que sin Tenerife y sin el PSOE de Tenerife no seríamos en Canarias lo que somos. Y creo que este vídeo lo refleja. Así que mi reconocimiento a quienes han tenido esta magnífica idea y mi agradecimiento es para todos aquellos que estos días me han mandado mensajes de ánimo. No he podido responderles a todos, quedan todavía unos cuantos, lo haré. Tendré unas semanas por delante para hacerlo, pero como decía también en Gran Canaria, donde anuncié que me tengo que enfrentar a lo que me tengo que enfrentar, vendré y saldré de ella mucho más fuerte, porque conozco a mucha gente que ha pasado por ello, creemos en la ciencia y, por tanto, como decía, hay Torres para rato, como Frankis y como otros, así que seguiremos en la brega y en la lucha. Enhorabuena, Tamara, luego me referiré a ti expresamente, al equipo que te acompaña, pero tengo que decir, porque es de justicia, que recibes un partido de manos de Pedro Martín, que le dio tranquilidad y sosiego al PSOE de Tenerife, cosa importante. Creo que también todos hemos participado de hacer lo propio en las áreas que tenemos en estos momentos como responsabilidades orgánicas, y que consiguió, desde el punto de vista institucional, ser un magnífico presidente del Cabildo, porque así fue, que no solamente lo fue durante los 4 años y, como decía, sin mayoría absoluta, sino que además ganó las elecciones y volvió a ser presidente del Cabildo. Para que nadie se olvide, para que lo tengan claro y para que nadie reescriba la historia. Porque lo que fue, fue y será para siempre. Junto a ello, también decir que nos encaminamos, parece que el tiempo corre de una manera, pero es bastante veloz, a 2 años de legislatura. Dentro de poco estaremos ya en el mes de mayo, dentro de un mes y pico, y dentro de poco estaremos en el verano, con lo cual se cumplirán los 2 años de las legislaturas del Gobierno de Canarias, aquí en Canarias, de los ayuntamientos, también de los cabildos y también del Gobierno de España. Quizás es el momento de reflexionar y de ver qué ha pasado en estos 2 años. Empecemos por el Gobierno de España, como decía Esther Peña. Cumpliremos 2 años en los próximos meses y decían que iba a ser un gobierno efímero, temporal, sin futuro. Un gobierno de perdedores, porque quien había ganado las elecciones tenía que ser presidente del Gobierno de España, sin reconocer que las mayorías parlamentarias son las que son. Y si quería, pudiéndose fijar en la Comunidad Autónoma de Canarias, en la que ganamos nosotros y su partido, el PP, junto a Coalición Canaria, nos dejó fuera de la presidencia de Canarias. Y eso es legítimo, es legal. Hay que aceptarlo y es deportivo. Por tanto, al señor Feijóo decirle con claramente que lo mismo le ocurrió con respecto al Gobierno de España. La mayoría parlamentaria hizo que hubiera un gobierno progresista presidido por Pedro Sánchez, y a ver si aprende un poco de nosotros para empezar a aceptar que es el líder de la oposición y a ver si empieza a ejercerlo, haciendo propuestas constructivas como hacemos nosotros en Canarias, tendiendo la mano en los asuntos que son importantes para nuestra tierra y ayudando en el bienestar de nuestra gente, que es lo que tendría que hacer un líder de la oposición en nuestro país que fuera mínimamente responsable, pero no, porque a él le puede su desmedida ambición. Pues en estos 2 años, que vamos camino de ello, del Gobierno de España, hemos caminado con aprobar más leyes que incluso en los 2 años del anterior mandato de Pedro Sánchez. Hemos caminado para aumentar el salario mínimo interprofesional, seguir luchando contra la lucha contra la violencia machista, teniendo los fondos fundamentales para la dependencia, aumentando las partidas para las políticas educativas, tomando decisiones valientes para el derecho constitucional a la verdad que tiene que recibir cualquier persona en nuestro país, y exactamente lo mismo lo que es la cohesión territorial de este país, que tiene que tener en cuenta las realidades de cada uno de los territorios.
Este es un país plural de 17 comunidades autónomas y 2 comunidades autónomas. Hay comunidades donde la gente habla una lengua vernácula que fue pisoteada durante el franquismo, pero que es una lengua oficial, igual que la que hablamos todos los españoles. Ojalá lo pudiéramos hacer nosotros. Lamentablemente no la tenemos. Eso es un gobierno que tiene en cuenta la realidad de nuestra tierra, de nuestro país y de todos los que son las comunidades con sus indudables diferencias. Y seguiremos avanzando, porque reduciremos la jornada laboral y seguiremos haciendo que las personas que menos tienen sean las más protegidas por el Estado. Por el Estado, que es el gobierno de España, y por el Estado del bienestar. Ese es el gobierno de España. Comparemos ahora con el gobierno de Canarias. También se acerca a los 2 años. ¿En qué se ha mejorado? ¿En qué se ha mejorado frente a lo que nosotros hicimos en los 4 años del Pacto de Progreso? Hablemos del estado del bienestar. Hablemos de educación. Hacemos que suban aquí los rectores de las 2 universidades públicas a ver qué dirían. Este gobierno actual de Coalición Canaria y Partido Popular ha sesgado y cortado las partidas económicas para las universidades públicas. ¿Por qué? Porque no les interesa la igualdad de la gente para llegar a los estudios superiores. Porque tienen un concepto ideológico que protege otras cosas. Justamente la discriminación frente a lo que hacemos los socialistas, que es que cualquier persona, independientemente de su condición económica, tenga idéntico derecho a cumplir su sueño. Y si quiere llegar a la universidad, que pueda llegar. Y si no tiene recursos porque su familia no los tiene, que tenga becas para poder llegar a la educación superior. Y que tengamos al otro lado de la mesa cuando vamos a un hospital, cuando necesitamos un abogado, cuando necesitamos un veterinario para nuestro animal, para cuando tengamos una persona determinada, alguien, una mujer o un hombre, que sea también de clases humildes. Ese es el logro de la democracia, y lo digo con sinceridad. Ese es el gran valor que ha hecho nuestro país, el Partido Socialista Obrero Español. Hacer que gente humilde pudiera llegar a las universidades y formarse en igualdad. Hablemos del actual gobierno de Canarias. ¿Qué han hecho en la educación de 0 a 3 años? ¿Qué han hecho frente a lo que hicimos el Pacto de Progreso, el Pacto de las Flores? El actual presidente de Canarias decía en el debate de la nacionalidad que tenían 1000 y pico plazas abiertas en distintas aulas, 70 de Canarias. Se le olvidó decir que eran las plazas que dejamos nosotros, el Pacto de Progreso, porque a día de hoy tendría que haber no 1000 y pico, sino 10.000 plazas, y habría 10.000 plazas de haber continuado nosotros en el gobierno de Canarias. Hubiésemos abierto aulas en todos los colegios de todas las islas y de todos los municipios, simple y llanamente porque estaba programado, porque había partidas económicas, porque había compromiso y porque creemos claramente que esa es una medida de igualdad social que hace que las personas que no tienen recursos tengan aulas públicas donde poder tener a sus niñas y a sus niños y ayudar sobre todo a las mujeres. Hablemos de dependencia con respecto al actual gobierno de Canarias. ¿Dónde está la atención a la dependencia? Que fundamentalmente quien más lo precisa son las familias que tienen menos recursos, porque son los que se hacen cargo del familiar dependiente, del padre, la madre, el abuelo, el hijo, que tiene necesidades físicas y psíquicas y precisa de lo público para poder caminar. Y nosotros le dimos la vuelta a esa realidad, consiguiendo que liderásemos en poco tiempo la respuesta a la dependencia con el actual gobierno de Canarias. Y es una dramática cifra. Hay meses donde han muerto más personas que las que han recibido una prestación. Y nos han llevado a la cola. No lo decimos desde aquí, desde el Partido Socialista, lo dicen los profesionales de la dependencia, lo dicen los informes de las gerencias que dicen que Canarias vuelve a ser, igual que con los salarios, el farolillo rojo. Esa es la herencia del actual gobierno de Canarias. O hablemos de sanidad. Basta ir a cualquier hospital. ¿Dónde están las mejoras? ¿Dónde está la inversión económica objetiva que decían que iban a conseguir que bajáramos en cuanto a la respuesta en las consultas? Quien ha mejorado claramente son otros, no la sanidad pública. Y además hay afirmaciones absolutamente vergonzantes y vergonzosas. Y lo vuelvo a repetir aquí, lo dice también en Lanzarote. No se puede aceptar que ningún presidente como el actual presidente de Canarias suba a la tribuna del Parlamento de Canarias y humilla a los canarios y Canarias diciendo que Canarias hizo una pésima gestión durante la pandemia. Le decimos al señor Clavijo que Canarias, su sociedad, los 2 millones de habitantes, con el gobierno de Canarias, con los gobiernos de los cabildos, con los gobiernos de los ayuntamientos, hizo una magnífica gestión en la pandemia, cumpliendo con las restricciones, dándole material a los profesionales, siendo la comunidad con menos fallecidos de toda España por habitante.
la que fue ejemplar. Y si hubo alguien desalmado que se benefició, que lo pague con todo el peso de la ley, pero no es aceptable que se intente mancillar una actuación como la de la Sociedad Canaria, que no podrá el actual gobierno de Canarias, por mucho que incluso utilicen la difamación, llevarlo a la mentira, porque la gente lo sabe, lo supo y lo reconoció en las urnas. Hablemos de infraestructuras en Tenerife. Dijeron que eso es otra de las cuestiones que el actual gobierno de Canarias sí que ha mejorado, y es en demostrar sus mentiras, que en 3 meses acabarían con las colas en la isla de Tenerife. ¿Te acuerdas, Pedro? 3 meses, 90 días. El lunes, ustedes y miles de hombres y mujeres de esta isla y de otras islas se subirán al coche y tendrán las mismas colas, eso sí, con la gran mentira de quien hoy preside el Cabildo de Tenerife. Y junto a ello, ¿en qué sí que ha mejorado el actual gobierno de Canarias? Indudablemente ha mejorado en la propaganda. Eso es indudable. Nada más llegar al gobierno de Canarias, modificaron la ley para que pudieran controlar la radiotelevisión canaria. Utilizar los medios de comunicación es muy importante para lanzar el mensaje que aquello que quiere escuchar el gobierno de turno sea lo que le satisfaga, pero no lo que responda a las necesidades de los canarios y canarias, que les puedo asegurar que no tragan con ruedas de molino. En eso ha mejorado, mucha más propaganda. ¿En qué han mejorado el actual gobierno de Canarias? En demostrar a todos los canarios que les da lo mismo contar de llegar al poder. Jennifer, Marco, les da lo mismo. Para sacar a un alcalde socialista, si hay que pactar con la ultraderecha, se hace. Y eso es lo que ellos son capaces de realizar, y lo acaban de hacer, dejando en evidencia su absoluta incoherencia. ¿Cómo es posible que un partido que se autodefine, lo cual también es sarcasmo, como nacionalista progresista, pacte para sacar alcaldesas socialistas con Vox, que es un partido que dice que los menores se tienen que quedar en Canarias o si no ser deportados a sus países de origen, que dicen que están en contra del estatuto y de los estados de autonomía, que hay que centralizar la política, por tanto sanidad, educación, en Madrid, no en Canarias, y que le da una patada en donde todos ustedes piensan en nuestro régimen económico y fiscal. Con eso pacta Coalición Canaria. Nosotros jamás lo haríamos. Jamás lo haríamos. Y por tanto hagamos ver a la sociedad esa tremenda incoherencia, porque la ultraderecha es la verdadera amenaza. Y lo estamos viendo. Ultraderechas que están disfrazadas, que en estos momentos tienen en caos el sistema económico internacional y mundial, en donde es un oasis la política del gobierno de España. Y algunos, por alcanzar el poder, son capaces de cualquier cosa. Nosotros, cuando llegamos al poder, lo decía antes Manolo Fumeros, para cambiar las cosas, para ayudar a la gente, para reflejar en las vidas de ellos lo que es también nuestra manera de vivir. Pero nosotros no llegamos al poder a cualquier precio. Y cuando se llega al poder a cualquier precio, ese precio lo tienen que pagar en las urnas, lo tienen que pagar en las urnas, y por tanto regresaremos al puerto de la Cruz, a Granadilla y en aquellos lugares donde sigan ellos intentando sacarnos, con apoyos absolutamente indefendibles. Y miren, lo decía también antes Esther, estamos en una semana trascendental. El próximo jueves se convalida el Real Decreto Ley que hace que los menores no acompañados, cuando una comunidad, cualquiera, no solo Canarias, cualquiera, esté en contingencia migratoria, que significa 3 veces más de su capacidad ordinaria, el Estado pone en funcionamiento un mecanismo de distribución por el resto del territorio español. Leí el otro día un discurso de Adán Martín del año 2006. Tiene todos esos años, 2006. Es actual. Serviría para hoy. Lo que se va a aprobar el próximo jueves es histórico. Nunca había ocurrido antes en la historia de nuestra democracia que un gobierno de España, en este caso presidido por Pedro Sánchez, lleva a convalidación un Real Decreto ya aprobado en el Consejo de Ministros, en el que le da respuesta a una competencia autonómica a un gobierno progresista para defender los derechos humanos de los menores no acompañados que están hacinados en los territorios. Miren, solamente ha habido una moción de censura en Canarias y la sufrimos nosotros. Lo decía antes Manolo Armas.
La verdad que se te parte el alma cuando escuchas que el vicepresidente tuyo, en este caso de Jerónimo Saavedra, la noche anterior le dijo: cálmate, tranquilo, no va a pasar nada, no es verdad, no va a haber moción de censura, para el día siguiente tenerla. ¿Dónde te metes? ¿Cómo puedes mirar luego a los ojos a quien le has dicho tal cosa? Miren, aquella moción de censura, lo recordarán muchos, esa imagen de Pepe Segura hablando con Augusto Brito medio asustado, la de Luis Garay también tomando el bastón de mando asustado en esas imágenes que vimos al principio, representa la mejor historia del PSOE de nuestra tierra y de esta isla. Esa moción de censura se justificó, porque todas deben ser justificadas y luego llevar un programa de gobierno alternativo. El programa de gobierno alternativo era el poder por el poder. La justificación fue porque Jerónimo Saavedra no sabía defender el REF a sus compañeros del PSOE en Madrid. Esa fue la razón. Y le pusieron una moción de censura, nos sacaron del gobierno, para luego ser Jerónimo Saavedra como ministro quien aprobara ese régimen económico y fiscal. Eso fue lo que ocurrió. Dicho esto, ¿qué va a pasar si este próximo jueves, y ante una decisión que ha sido, según el presidente de Canarias actual, según la sociedad canaria, según la prensa de nuestra tierra, incluso la prensa de todo el país, convirtiendo la inmigración en uno de los grandes asuntos que preocupan a los españoles y españolas, ¿qué va a pasar si ese Real Decreto Ley no tiene el apoyo de los 6 diputados del Partido Popular de Canarias que están en el gobierno de Canarias? Nos echaron del gobierno porque no sacábamos el REF y el actual presidente mantendrá en el gobierno a quien vote en contra de lo que él considera la gran preocupación de Canarias. ¿Cómo es posible? ¿Qué ocurriría si esos votos fueran determinantes? Porque en el juego del birlibirloque y del trilerismo verdadero es que no son importantes, porque es que Junts va a apoyarlo, claro, porque hemos conseguido nosotros negociar que Junts lo apoye. Junts y 10 partidos más, u 11. Pero ¿qué ocurre si finalmente los votos del Partido Popular, alguno de ellos termina siendo determinante para conseguir más? Si es que no es. Y resulta que votan también en contra. ¿Vendrán a nuestra tierra libremente y nada pasará políticamente? Es decir, ¿tragará un presidente de Canarias como el actual con esa humillación simple y llanamente para dar estabilidad a su gobierno? Pues si eso ocurre, señores y señoras, que los canarios no lo perdonen. Porque no vale cualquier cosa para estar en el poder. Y acabo diciendo que, frente a todo lo que acabo de decir, frente a partidos políticos y personas que hacen lo que sea con tal de llegar al poder, ustedes tienen una magnífica secretaria general insular en la isla de Tenerife. Tamara Raya. Tamara Raya tiene la ambición necesaria, porque hay que tener ambición, pero es la necesaria para saber que el grupo está por encima de ella, que la colectividad prima sobre los derechos, incluso los principios individuales y las ambiciones propias, que está para cuando se le requiera. Le pedimos que viniera a Canarias y vino. Y ahora, de manera conjunta, el partido se une ante un liderazgo que quiero también trasladar, que es merecido y que ella se debe merecer, y así va a ser seguro, el trabajo de toda la militancia de la isla, de todos sus compañeros de ejecutiva, de todos los líderes locales, porque vamos a hacer que Tamara, si ella quiere, la militancia y quien finalmente así lo decida, si ella quiere, sea nuestra primera presidenta del Cabildo de la isla de Tenerife. Eso es lo que vamos a hacer. Y ahí tendremos rigor, trabajo, seriedad, compromiso, principios y defensa verdadera de esta isla. ¡A por ello!